Bien. Buenos días, doctor. Mm, Bueno, en esta ocasión voy a explicar la última asignación de la asignatura llamada toxicología ambiental y también algunos aspectos relacionados a lo que es la toxicocinética y la toxicodinámica. Bueno, para entender este contexto, este tema, primero debemos definir a la palabra toxicología. ¿Qué es la toxicología? Bueno, la toxicología es la rama ciencia de las ciencias médicas definitivamente que se encarga del estudio de los tóxicos y bueno, pues su comportamiento, ¿no? Su toxicodinámica y a la vez su toxicocinética. Ahora, ¿qué es toxicodinámica y qué es toxicocinética? Cuando hablamos de toxicocinética, vamos a referirnos al recorrido del tóxico desde su ingestión hasta su excreción en el organismo. Y cuando hablamos de toxicodinámica o toxicodinamia también, hablamos, bueno, pues este estudio se centra en el efecto del tóxico en el organismo. Tanto toxicodinámica como toxicocinética provienen de lo que es farmacodinámica y farmacocinética, porque son los términos que se utilizan en farmacología para estudiar el recorrido y el comportamiento de los fármacos en el organismo. En estas dos figuras, yo he ejemplificado la toxicodinámica y la toxicocinética, por ejemplo, de un gas tóxico y de un líquido tóxico. En la primera figura podemos observar cómo ese gas ingresa al organismo por vía nasal, ¿no es cierto? Entonces, dentro de su recorrido, entonces va a afectar a los tejidos nasales probablemente. Y a través de su expulsión, su excreción, se da por vía oral y también probablemente por vía nasal, ¿no es cierto? Entonces, eso sería toxicocinética. Dentro de su toxicodinámica, este gas está produciendo estornudo porque ha generado probablemente irritación de las células epiteliales. Entonces, eso le corresponde a la toxicodinámica. En el segundo caso, vemos algo similar. La persona ingiere algo por vía oral, en su toxicocinética, entonces sería la ingestión por vía oral. En su toxicodinámica, vemos los efectos que le está causando probablemente muerte, probablemente somnolencia o inconsciencia, y después de alguna manera volvemos a la toxicocinética para que este tóxico se expulse. Entonces queda claro que toxicocinética y toxicodinámica son dos partes fundamentales que tenemos que entender en toxicología para entender el comportamiento del fármaco desde estos dos puntos de vista. Muy bien, ahora cuando nos referimos a la toxicología ambiental tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Esta estudia los daños causados al organismo por la exposición a los tóxicos que se encuentran en el medio ambiente. Bueno, nosotros nos encontramos en mucho contacto a los tóxicos desde el momento creo que nos levantamos, ¿no? Esa es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, ya que vivimos en un país o en países industrializados o en todo caso sujetos a las economías distintas en donde la industria tiene un punto importante. Entonces existen muchos tipos de tóxicos a los que nosotros estamos expuestos día a día. Ahora, el objetivo de la toxicología ambiental es específicamente evaluar los impactos que producen en salud pública la exposición a los tóxicos ambientales presentes en un sitio determinado y que lógicamente está contaminado. Esta foto referencia ese objetivo. Al hablar de tóxicos en este tema, vamos a puntualizar que estos tóxicos tienen un nombre y se llaman xenobióticos. Xenobióticos. ¿Qué es un xenobiótico? Un xenobiótico es cualquier sustancia que no ha sido producida por la biota, por la naturaleza. Dentro de estos tenemos productos industriales, tenemos drogas terapéuticas, tenemos aditivos de alimentos, tenemos compuestos inorgánicos y tenemos muchos más realmente. Este, Quise incluir los pesticidas, ¿no es cierto? Los herbicidas también, productos que se utilizan en la industria agraria, agrícola y también metales pesados, ¿no? Producto de las actividades extractivas o industriales. Bueno, los tóxicos de origen natural se llaman toxinas. Esto no es parte de lo que tenemos que ver, pero es importante entender que los tóxicos de origen natural no son xenobióticos porque son producidos por la naturaleza, ¿no? Y estos son estudiados por la toxinología. Entonces se centra específicamente en aquellas toxinas producidas por insectos, reptiles y todo ese tipo de animales que lo utilizan pues para paralizar o envenenar a sus presas y poder consumirlas luego, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué xenobióticos tienen importancia en nuestro contexto? Nosotros sabemos que nuestro país es un país
minero, donde las actividades extractivas son un eje importante en lo que sería la economía del país, ¿no es cierto? Porque así lo han determinado en estos últimos años y así los gobiernos lo han ido diseñando. Entonces, este estudio del 2004-2005, hay estudios más recientes, pero me gustó este estudio por unas conclusiones y en la discusión algo importante que teníamos que ver. Los niveles de plomo sanguíneo en recién nacidos de la Oroya, año 2004-2005, ¿no es cierto? Entonces, quienes son mucho más susceptibles. Y ellos mencionan de que, en esta parte especialmente cuando mencionan que los 10 miligramos por decilitros de plomo, ¿no es cierto? Podrían producir deterioro en el tema del sistema nervioso y básicamente afectar el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es específicamente bajo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto importante, cómo ese fármaco que ingresó a un neonato, a un niño, a un bebé, puede afectar al organismo a nivel nervioso. Entonces, eso es parte de la toxicodinámica, cómo este tóxico está afectando el organismo, cómo se comporta dentro del organismo de la persona afectada, ¿no es cierto? Bueno, dentro de su toxicocinética, pues podríamos entender que se puede, bueno, los niños pueden ser infectados por vía transplacentaria, por vía oral, por vía, diferentes vías, pues lógicamente. Otro estudio que me llamó la atención es la bioacumulación de metales pesados en tejidos de vegetación acuática y terrestre evaluados en áreas donde existen pasivos ambientales mineros en el Perú. Entonces, dentro de todos los cuadros, este cuadro me parece que ejemplifica bastante bien el tipo de tóxicos que encontramos, xenobióticos, ¿no es cierto? Tenemos mercurio, arsénico, cadmio, cobre, plomo, zinc. Y ahora, ¿qué efectos dentro de su farmacodinámica este tipo de xenobióticos producen? No sabemos que en exposiciones anteriores que podemos tener problemas reproductivos en personas adultas, podemos tener deterioro de la flora intestinal en adultos y niños también, y también modificación de la microbiota normal que las personas tienen, ¿no es cierto? Entonces, y lógicamente sin exceptuar, por ejemplo, las teratogenias y otro tipo mm, de males que la persona pueda adquirir. Y bueno, para terminar, quise añadir algo que desde mi punto de vista como médico veterinario, me parece importante los residuos medicamentosos en alimentos de origen animal, ¿cierto? Básicamente en medicina veterinaria y en explotación ganadera se utilizan antibióticos y antiparasitarios con mayor frecuencia. Hay muchos más, pero los otros no tienen periodo de retiro, no tienen, digamos, importancia porque no, no constituyen un peligro para, bueno, para decir que la carne está contaminada, ¿no? O el producto que se utiliza va a estar contaminado, pero los antibióticos o los antiparasitarios sí. Ahora, ¿qué generan los antibióticos en personas cuando se consumen alimentos de origen animal contaminados por estos, por trazas específicamente, no, no definitivamente por, bueno, pues el fármaco en sí? Bueno, resistencia antimicrobiana, el primer caso. En el caso de antiparasitarios, nos puntualizamos en dos aspectos, en las teratogenias y en las neoplasias, ¿no es cierto? Teratogenias y neoplasias. Hay estudios que determinan esto, que confirman básicamente un nivel importante, aunque probablemente no significativo, pero de todas maneras antibióticos y antiparasitarios como residuos medicamentosos en alimentos de origen animal es algo importante también tomar en cuenta. Ahora, ¿qué podemos concluir? Yo quise concluir tres puntos importantes, ¿no? Que el hombre está en constante exposición a distintos xenobióticos por nuestra naturaleza, creo, eh, que ya expliqué al inicio. Minimizar su impacto en salud pública, ¿no es cierto?, de este tipo de xenobióticos, depende del cambio en los distintos hábitos que tengan las personas. Esto es un poco difícil, es un poco complicado por nuestra propia naturaleza. Y lo último, que los profesionales desde sus distintos frentes deben comprometerse a disminuir el impacto en el nivel de contaminación ambiental, sean profesionales de salud, sean profesionales en otro tipo de ramas, porque creo que todos debemos contribuir a la mejora o en todo caso a tener un medio ambiente más saludable. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.